Muy buenos días a todos. Estamos cerrando esta tercera semana de Foros Construcción. Nada más damos 2 minutitos más para que se terminen de conectar los demás. Recordándoles que ya la próxima semana tenemos nuestro gran cierre. Tenemos unas conferencias muy interesantes. El lunes tenemos la marca Moen, el martes tenemos Calorex, el miércoles tenemos Sloan, el jueves tenemos American Standard y cerramos con una super plática de nuestro grupo XAR. Entonces, unos minutitos para que empecemos, recordándoles que pueden volver a ver todas nuestras conferencias en nuestro canal de YouTube. Y también recordando que el 15 de mayo vamos a hacer una dinámica de 10 preguntas, en las cuales las primeras 10 personas que nos respondan recibirán un kit de regalo de nuestras marcas. Entonces, prácticamente nada más damos otros 2 minutitos para que termine la gente de conectarse y arrancamos la conferencia. Bueno, buenos días. Yo aprovecho estos 2 minutitos para saludarlos a todos. Me presento, soy Elizabeth García del área comercial de Vitromex. Estoy muy contenta dentro de todo lo que puede estar sucediendo a nivel mundial. Yo creo que es muy importante en estos momentos el hecho de hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí, gracias por compartir su tiempo. Gracias por querer seguir aprendiendo, que en estos momentos es tiempo de mucho aprendizaje. Yo creo que a todos nos ha tocado, desde lo que nos corresponde, seguir aprendiendo y seguir estando pues presentes en esta tecnología que hoy por hoy se nos está dando a manos llenas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a SAR, porque gracias a ellos estamos llegando a cada uno de ustedes con nuestros diferentes foros que hemos tenido. Gracias, Charlie, por tomarnos en cuenta y bueno, pues estamos aquí dándoles la bienvenida. El día de hoy nos toca a nosotros como Vitromex platicarles un poquito del gran formato, pero en cuestión técnica, que eso también pues es muy importante que todos estemos enterados de una o de otra forma. A todos los que estamos aquí siempre nos va a tocar estar en alguna obra, en algún proyecto, entonces, pues qué mejor que estar bien informados y poder asesorar a nuestros clientes y poder asesorar a toda la gente que necesite ayuda, ¿no? Muchas gracias y bueno, pues solamente quería aprovechar el foro para saludarlos y desearles que todos en su casa estén bien, toda su familia. Cuídense mucho, que ahorita estamos en el pico más alto, entonces, bueno, pues necesitamos reforzar toda esta comunicación con nuestros seres queridos, cuidarnos mucho, seguir pues las recomendaciones que nos han dado nuestro gobierno. Entonces, bueno, pues les mando un abrazo y muchísimas bendiciones y que siempre esté su casa y su hogar llena de mucha salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Y les damos la más cordial bienvenida a Foros Construcción. Ya como lo había mencionado, no dejen de seguir la próxima semana nuestras conferencias de cierre. Y pasamos la palabra a Carlos Guzmán, nuestro director comercial, para que nos dé la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues por fin es viernes. Por fin es viernes. Han sido semanas diferentes, semanas de muchos desafíos, donde, como bien comenta Eli, hemos estado buscando el cómo mantenernos activos, vigentes, ocupados, produciendo, generando para nuestras empresas y pues cuidándonos sobre todo. Coincido con Eli, es momento de tomar esto con mucha seriedad y guardarnos. Y es ahí donde está esta importancia de acceder a todos ustedes, a través de estas plataformas, para que podamos tener conocimiento, para que podamos tener capacitaciones, para que podamos entrar mucho más al detalle de todo lo que implica nuestro día a día, nuestra actividad. Soy en nuestro 13º foro Construcción. Nuevamente me presento para aquellos que nos acompañan por primera vez. Mi nombre es Carlos Guzmán Robles y tengo a mi cargo la dirección comercial de construcción en Grupo SAR. Agradezco nuevamente la participación, el entusiasmo de nuestros clientes, de los colaboradores y proveedores en esta iniciativa que afortunadamente ha sido todo un éxito y estamos buscando, como lo decía Antonio de marketing,
nuevos formatos, nuevas ideas, nuevos contenidos para poderlos compartir con ustedes. Importante recordarles que Grupo SAR tiene cobertura a nivel nacional, tenemos presencia en 7 estados de la República, lo cual nos permite estar muy sensibles, muy conectados con todas las necesidades de los clientes. En Grupo SAR seguimos buscando cómo estar más cerca del profesional de la construcción, y para esto les comparto que estamos próximamente por abrir showrooms bajo un concepto de lugares especializados para el profesional de la construcción. Vamos a abrir en Cabos, vamos a abrir en Monterrey, vamos a abrir en Guadalajara, vamos a inaugurar Ciudad de México. Entonces, todo está pensando en ustedes, pensando en las marcas, hacer alianzas con las marcas líderes en el sector, para que tengan un lugar donde puedan especificar, donde puedan llevar a cabo propuestas, donde podamos llevar a cabo, invitar a los clientes, donde podamos invitar a los proyectistas. Es un concepto muy interesante que próximamente les iremos dando avances de las fechas de estas inauguraciones. Como bien decía Elizabeth, igual les compartimos a nombre del Comité Directivo de Grupo SAR nuestra solidaridad, esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien y deseando que tengamos fortaleza física, mental y espiritual que tanta falta nos hace en estos momentos. Los invito a visitar nuestra página de internet, donde podrán tener acceso a todos los foros que estamos llevando a cabo, a nuestra página de Facebook también, donde pueden ver los contenidos. Y vamos a entrar en materia. Esta semana hemos adoptado una frase de Henry Ford que se nos hace muy ad hoc con todo lo que estamos manejando en los foros, que es que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Y es en este contexto donde nuestro invitado del día de hoy nos habla de grandes formatos, algo que está muy en boga, algo que es de tendencia mundial, y algo que nos habla de tecnología y diseño de vanguardia aplicado a nuestra vida diaria. Doy la bienvenida a Vitromex, una empresa 100% mexicana y pues un importante protagonista de la industria de los recubrimientos a nivel nacional. Nuestro expositor del día de hoy es Antonio de Jesús López Álvarez. Él es ingeniero químico, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es auditor interno en la norma ISO 9001-2008, certificado por BRS, certificado como Green Belt por Vitromex, supervisor de producción en el área de porcelánico y posteriormente en el área de ingeniería de calidad de plantas San Luis Potosí. Desde marzo de 2017 a la fecha, ha ejercido el puesto de coordinador de ingeniería de servicio al cliente, donde garantiza que los criterios de aceptación del Departamento de Calidad de las 4 plantas cumplan con las especificaciones internas y oficiales, esto es ANSI y ONCE. A través de esto se ha logrado la certificación de las 4 plantas en el sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015. Excelente. Adelante, Antonio. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, y gracias a todos por estar presentes de manera remota en esta presentación que hicimos especialmente para ustedes. Bueno. Perfecto. Bueno, pues demos inicio. Una de las cosas más importantes que vamos a mencionar el día de hoy es que todo lo que mencionemos no es algo que esté exclusivamente hecho para Vitromex. Las normas son las normas oficiales, donde siempre tenemos una norma principal, que en este caso es la ISO, debido a su contenido y a su gestión, es una norma mundial. Esta norma mundial, a su vez, es adaptada a cada uno de los países. En México, en la norma 11, dentro de las normas mexicanas oficiales, es la que contiene en el fragmento C422 las especificaciones técnicas para toda la elaboración de piso. Toda elaboración de piso tiene que cumplir las normas oficiales mexicanas para poder así hacer su comercialización. Al ser Vitromex una empresa que exporta también material a otros países como Centroamérica y Estados Unidos, nos tenemos que apegar también a la norma ANSI 137.1. Entonces, una de las cosas más importantes que quiero compartir con ustedes es que Vitromex cumple estas 2 normas para poder comercializar tanto de manera nacional como de manera hacia el extranjero. Perfecto. Bueno, primero que nada vamos a empezar a hablar de los grés porcelánicos. Los grés porcelánicos, existen diferentes tipos que tenemos de grés porcelánicos.
Estos grés porcelánicos van a tener la siguiente peculiaridad. Vamos a denominarlos esmaltados, que podemos tenerlos en mate o en pulido. Los que llamamos todo masa o técnicos, que también pueden ser mate o pulidos, generalmente son pulidos. Existen los productos todo masa en mate, pero en realidad son muy poco comercializados. Pero es importante saber que existen. Y existen los doble carga en mate y en pulido, y lo que normalmente nos conocemos como sales solubles, o que muy malamente a veces mencionamos como pisos chinos, que normalmente son pulidos. Estos tipos de esmaltados tienen ciertas peculiaridades propias que es importante que los expertos que se dedican a la edificación, a la construcción, sepan o tengan el conocimiento principal, no que tal vez no sean unos especialistas, pero que tengan el conocimiento principal de qué peculiaridades va a tener cada uno de ellos. ¿A qué me refiero? El esmaltado clásico va a tener un cuerpo, que si estamos hablando de grés porcelánico va a ser un cuerpo grés porcelánico, cuya absorción va a ser menor al 0.5%. A su vez va a tener un engobe y un esmalte base. Estas son decorados o aplicaciones muy específicas para este tipo de esmaltados. ¿Por qué son tan específicas? El engobe es como un primer que va a hacer que se selle la pieza y al mismo tiempo va a servir de anclaje para las siguientes capas posteriores de esmaltado. Entonces, esta aplicación es primordial. Pongan mucha atención a este esquema gráfico que estamos presentando ahorita. ¿Por qué? Porque este esquema te va a ser muy ilustrativo de las diferencias entre cada una de los esmaltados que tenemos en cuerpo porcelánico. Después viene la esmalte base. Esta esmalte base te va a dar la peculiaridad del tipo de acabado que quieres tener. Es decir, con este esmalte base tú vas a poder elegir entre que sea un piso ceroso, un piso satinado, lo que le llamamos un piso rústico, que tiene mucho más textura que los pisos cerosos, o si quieres un esmalte pulido. Después vienen las serigrafías, que son las escamas o son las cubiertas que le van a dar ese toque final, es decir, viene el decorado del gráfico. Todas estas aplicaciones las lleva el esmaltado clásico. En el tema del pulido, se agrega una cubierta más encima del decorado, que es la que se pule, para darle ese brillo que queremos al final en un producto esmalte pulido. El piso técnico todo masa, si se fijan, hay una peculiaridad que ya no vemos. Vean que solamente es un cuerpo coloreado, normalmente, y lo que se le aplica es una gota. Estas gotas son el recubrimiento que va a dar el decorado final y es la parte que se va a pulir. Pero vean una peculiaridad, no tiene ni base ni engobe. ¿Por qué no tiene ni base ni engobe? Porque esta aplicación, que es un piso técnico de masa, no requiere esta base o engobe. En realidad este piso es muy normalmente utilizado de esta manera para que al momento de tú colocarlo en un tráfico alto o medio alto, si se llega a ver un despostillamiento por el uso del tráfico, el cuerpo coloreado va a seguir siendo exactamente igual en la parte de abajo. Esa es la peculiaridad que tiene el piso técnico o todo masa, pero ya no tiene ni base ni engobe. Los doble carga. ¿Qué son los pisos doble carga? Los doble carga van a tener la pasta blanca y después van a tener la pasta coloreada. Si se fijan, una de las principales cosas que tenemos aquí en el doble carga, de los mitos que teníamos, es que dicen, el doble carga aguanta el doble de peso que un piso normal o un piso porcelánico. Esto en realidad es un mito. Se le llama doble carga por el funcionamiento que se le da a la prensa para que realice esta actividad. Es decir, primero carga la pasta blanca, prensa, después sube el muelle, vuelve a poner la pasta coloreada y vuelve a prensar. Por eso es que se le denominó doble carga, por el tipo de prensado que vamos a tener de la pasta. Después de esto viene el engobe, la base y el decorado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este producto? Las ventajas de este producto es que vas a tener una pasta coloreada, pero al fabricante le costó por lo menos el 50% menos
de colorear la base, que es un pigmento de un costo considerable. Es por eso que se generaron estos doble carga, para ser redituables en el mercado, a diferencia de los todo masa. Y por último, tenemos las sales solubles. Las sales solubles igualmente, observen que no tienen un engobe ni una base. Es decir, solamente existe un cuerpo cerámico porcelánico. Y después de esto vienen los decorados a base sal. Una de las reglamentaciones que tenemos en México es que no nos permiten la fabricación de este tipo de pisos. Son por regulaciones ambientales. Este tipo de pisos no se puede generar aquí por los tipos de decorados de sal que se tienen que colocar en las piezas. Normalmente están hechos a base de plomo o de cadmio. Por ello es que se tiene que comercializar del extranjero. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, Antonio, en el chat. No, por el momento no. Adelante. Una cosa importante, con toda confianza pueden realizar las preguntas. Antonio nos va a estar haciendo, mi tocayo, nos va a estar haciendo el favor de hacer las preguntas de manera que ustedes vayan escribiéndolas. Perfecto. Entonces, con toda esta información que les acabamos de proporcionar, ustedes van a tener 4 tipos de piso. Estos 4 tipos de piso van a tener cierta o menor dureza al vidriado, cierta resistencia al desgaste y coeficiente de fricción. Ustedes es necesario que sepan qué tipo de piso van a poner en sus proyectos, porque es de vital importancia. El ejemplo más claro que me ha tocado participar en asesorías a ciertas constructoras es cuando ustedes eligen un piso que no es el adecuado para el tránsito o tráfico que van a tener, lo primero que ustedes van a observar es un desgaste prematuro. Normalmente lo que pensamos es que siempre es un defecto del fabricante. Cuando ustedes conocen el tipo de esmaltado que tienen de un producto instalado, van a saber a qué áreas ponerlas, qué áreas se le consideran residenciales, qué áreas se le consideran de tráfico medio y qué áreas se les consideran de tráfico alto. Con todas estas propiedades ustedes van a tener eso. Por ejemplo, la resistencia al desgaste. Normalmente nosotros o en el mercado lo denominamos como PI. Los esmaltados mates clásicos van a tener un PI muy alto. Cuando tú pules un material, es muchísimo menor la resistencia al PI. ¿Por qué? Esto es muy simple. Normalmente, cuando nosotros tenemos un coche blanco o un coche negro, al que se le notan primero las rayas va a ser al coche negro. Porque el coche blanco tiene cierta peculiaridad de ocultar esos problemas. Cuando tú pules un material, es como si tuvieras un piso negro. Cualquier micro raya que se le haga por el desgaste del piso va a ser más notoria. En el tema de la dureza del vidriado, esta dureza del vidriado se mide en escala de Mohs. Esta escala de Mohs te dice qué tanta resistencia va a tener el vidrio que estamos ocupando para la fabricación del esmalte. Todos los esmaltes tienen diferentes tipos de vidriado para darle los diferentes tipos de acabado y con ellos darles diferentes durezas. La escala mayor, para que se den una idea, la escala mayor es la escala 10 en dureza de vidriado. Esta dureza de vidriado escala 10 se le denomina al diamante, es decir, ningún piso va a llegar a escala 10, pero hay pisos que podemos tener en el mercado que van desde escala 9 hasta escala 2. Normalmente la escala 1 nadie va a comercializar un piso con una escala tan baja. ¿Sí? La resistencia al craquelado, una cosa bien importante. Se fijan que los pisos técnicos y los sales solubles te dice no aplica. ¿Por qué creen que no aplique? Esto es bien sencillo. ¿Se acuerdan que de las filminas que presentamos solamente los esmaltados tenían engobe y base? Lo que se puede craquelar es el engobe y la base. Al no estar presente en los demás pisos, pues no aplica esta propiedad. Pero sí aplica en el esmaltado. El craquelado es cuando la cubierta que se le puso a la galleta presentó
una deficiencia de adhesión. Y cuando tú pasas, empieza a tronar como si fueran palomitas de maíz. Tú al hacer esta resistencia al craquelado, estás garantizando que hubo una correcta cocción de las piezas. El coeficiente de fricción lo vamos a tener en medio alto o bajo medio. Los pisos pulidos normalmente van a ser muy resbalosos. De hecho, no existe en el mercado ningún piso pulido que presente una resistencia de coeficiente de fricción que lo denomine antiderrapante. Normalmente, ¿qué hacemos con estos pisos? Normalmente, ustedes en el mercado le ponen las bandas para que ustedes mismos generen esa fricción. Unas bandas que traen cierta granilla. Resistencia a los agentes de químicos y manchantes. Los pisos esmaltados todos los van a resistir. Y los pisos de sales solubles, si se fijan, lo manejan de manera condicional. ¿A qué se refiere condicional? Condicional te dice, si se te cae café en el piso y lo limpias, se va a limpiar. No va a pasar absolutamente nada. Pero si no lo limpias de una manera pronta, vas a permitir que el piso tenga cierta permeabilidad con la mancha. Al tener esa permeabilidad con la mancha, ya no va a ser tan fácil quitar la mancha y vas a tener que hacer uso de agentes químicos. Por eso es que te dice de manera condicional. Perfecto. Bueno, se los mencioné al inicio. Todo lo que mencionamos ahorita está basado en las normas. Las normas, este es un fragmento de la norma mexicana 11. Las normas tienen cierta peculiaridad de interpretación. Normalmente no te dice exactamente la frase, si cumple 5 milímetros, 2 milímetros, no te lo maneja de esa manera, te lo maneja en porcentajes. Y es por ello que todo fabricante debe de tener una persona que deba saber la interpretación de estas normas. El ejemplo más claro que tenemos es lo que le llaman en instalación, que el piso viene pandeado o viene curvo o viene cuchareado. Bueno, esta propiedad que ustedes normalmente en obra la denominan de esta manera, se le llama curvatura central, que se le llama alabeo. Si se fijan, te dice curvatura central con relación a la diagonal calculada de la dimensión nominal. Es una complejidad de enunciado que no es una fácil interpretación para la norma. Lo que te dice aquí es, con la medida nominal, que es la que te viene en la caja, tú vas a calcular el teorema de Pitágoras. Este teorema de Pitágoras te dará la diagonal calculada y aplicará los porcentajes. Entonces, si te fijas, no lo menciona de esa manera tan directa. Tú tienes que tener esa interpretación en la norma para poder aplicar en todos los factores. Antonio, ¿hasta aquí alguna pregunta? Hay tres preguntas. Sí. El doble carga, ¿en qué lugar se recomienda para su instalación? ¿Cuál es el soporte que puede tener un doble carga? Ok, contestando esas dos preguntas. El doble carga normalmente se utilizan en tráficos medios. ¿Por qué? Porque no excede ya el uso residencial y al ser doble carga tiene la pasta coloreada. Lo que te va a garantizar es que si el despostillado es de cierta amplitud, va a seguir teniendo el color presente. Normalmente están especificados para tráficos medios. Dependerá mucho si es un doble carga pulido. Ya lo limitará un poco más, puesto que va a ser susceptible a rayas. Ya nos iríamos a la propiedad de PI. Entonces, esa es una de las cosas a considerar, pero lo puedes considerar desde un tráfico medio. Ya si estamos hablando de un pulido, tendrías que especificar su grado de PI para poderlo determinar a qué segmento va. En cuanto a la pregunta del doble carga, ¿cuánto soporta? Lo que te pide la norma es que deba de soportar 260 kilogramos fuerza. Eso más o menos, para que nos demos una idea, estamos hablando de un peso aproximado de 300 kilogramos por centímetro cuadrado de peso aplicado. Obviamente, esto es una de las cosas que es muy importante, y muchas veces por la pregunta, es muy importante que esté perfectamente bien colocado. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que hay aire debajo de las piezas, va a haber un punto de inflexión. Ese punto de inflexión, si determinado peso llega a tocar ese punto donde faltó pegapiso,
va a dar una fractura y ya no va a depender de que el piso no es lo suficientemente resistente o no. Va a depender de que existió una falta de pegapiso debajo de las piezas, que lo vamos a ver más adelante en la presentación. Este aire lo que hizo fue que fuera un punto frágil y se rompe la pieza. Pero sí, esa es una de las condicionantes. 260 kilogramos fuerza mínimamente. Otra pregunta sería, ¿podrías mencionarnos, aparte de China e India, si hay otros lugares para fabricar sales solubles? De los que yo tengo conocimiento es China, India, Turquía. Son de los 3 principales países que permiten la elaboración de este tipo de pisos. ¿Cuál es la diferencia de piso técnico contra un porcelánico? El piso técnico va a tener toda la pasta coloreada y solamente va a tener una gota presente. Normalmente este piso lo instalan mucho en centros comerciales porque van a tener una alta durabilidad por el tema de despostillados. Es decir, si existiera alguna fractura, sigue estando el color debajo de la misma pasta presente. Entonces no se ve. Es una de las peculiaridades que más se le conoce a este piso. Para una agencia de autos, ¿qué pisos recomiendas? Yo recomendaría siempre un esmaltado y de preferencia mate. Yo siempre recomendaría eso. Bueno, dentro de los pisos tenemos el grado de destonalización. La norma nos permite 4, la ANSI permite 5, pero son exactamente los mismos, nada más que la ANSI lo clasifica desde 0 hasta 4 y la norma mexicana lo clasifica desde el 1 hasta el 4. Lo que va a tener este grado de destonalización es que todos los pisos y todos los fabricantes tenemos la obligación de declarar qué tipo de destonalizado es el piso, para que al momento de ustedes seleccionarlo tengan toda la variedad del tapete, se le llama tapete, del gráfico. Es decir, con las tecnologías digitales, hoy en día tenemos pisos, por lo menos en Vitromex tenemos pisos de hasta 32 caras. Entonces, esa es una gama muy amplia. ¿Por qué? Porque queremos simular una piedra volcánica. Entonces, esa piedra volcánica, lo que hacemos es que va a tener la gama de matices desde el rojo hasta el café. Entonces, toda esa gama que abarque, la vamos a tener en el gráfico. Ese tipo de pisos normalmente caen en el destonalizado 4. Actualmente, el piso destonalizado 1, muy pocos fabricantes lo hacen. ¿Por qué? Porque normalmente eran los pisos geométricos que antes veíamos en las casas de nuestras abuelitas, por ejemplo. Es un diseño que se forma un tapete en el piso, que forma cierta figura, y lo que pidiera que fuera un destonalizado 1. Normalmente el mercado hoy nos está orillando a que hagamos simulaciones tipo madera, simulaciones tipo piedra, tipo cantera. Entonces, todas esas van a caer en destonalizados del 2 hasta el 4. Ese es el grado de destonalización. Esta información va a estar contenida en los catálogos que manejan los distribuidores. Perfecto. Un dato importante para nuestros distribuidores y para la gente que está ya en uso en obra, el piso, es que deben de conocer la leyenda de nuestros empaques. ¿Por qué es importante que conozcan la leyenda? Porque al yo estar trabajando con material natural inerte, dependo del yacimiento donde se extraiga la tierra. Este tipo de variantes, más aparte el horneado, me va a dar una peculiaridad en el proceso. Es decir, voy a tener cierta contracción de las piezas, que es el tamaño de las piezas, y cierto grado de tonalidad, que es independientemente del destonalizado. El grado de tonalidad es decir, si mi área de diseño hizo un bosquejo de un tipo madera que es color café, entonces yo voy a tener ese rango de color café para poderme hacer diferentes tonos. Nosotros como fabricantes manejamos 4 tonos. Es el tono 3, 4, 5, 6, los tonos que manejamos. Y ese te va a venir contenido en el tercer dígito que venga en la caja. El tamaño
que es el calibre. El calibre no es grosor, el calibre siempre va a ser tamaño. El calibre van a ser 3 para pasta semigres, que sería el X, es el calibre inferior, el C es el central y el Y es el superior. Y después viene la fecha de empaque. Entonces, cuando hacemos nosotros una construcción y tenemos destinado el material y la cuadratura de metros de ciertas viviendas o cierta sección de la construcción, debemos de garantizar que siempre sea el mismo tono y el mismo calibre. Cuando usamos materiales rectificados, el calibre se elimina. Como yo lo elimino en el proceso de rectificado, ya no va a haber calibres, pero sí va a haber tonos. Entonces, te quitaría solamente una variable. En el piso porcelánico, los calibres son 6. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No significa que tenga más variabilidad, es todo lo contrario. Lo clasifico de una manera más cerrada para que tenga una menor variación en el proceso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. ¿La destonalización afecta de gran medida al costo? No, porque de hecho la destonalización, tú la generas desde el diseño, entonces no te genera ningún costo. Para las duelas de 20% 20 o 50%, ¿qué tipo de instalación se debe de llevar o qué puntos importantes se debe de tener en cuenta para la instalación? Lo vamos a ver más adelante. Me gustaría que esperáramos esa pregunta y si llego a omitirla, con toda confianza me la pueden volver a repetir, pero se va a ver un poquito más adelante. Perfecto, adelante. Gracias. Aquí vamos a llegar. Los diseños de gran formato. Los diseños de gran formato, la norma nos indica, y la TCNA también, que todos debemos denominarlos como gran formato aquellas piezas que en cualquiera de sus dimensiones, es decir, en cualquiera de sus lados, sea igual o mayor a 60. Todos se deben de catalogar como gran formato a partir de esa medida. Entonces, lo que va a hacer es que ya la instalación requiere cierta tecnicidad, es decir, requiere que tu instalador sepa manejar estos gran formatos y sobre todo, aparte de que tenga el conocimiento, tenga la herramienta adecuada. El uso de llana dentada siempre va a ser primordial, pero con la llegada de grandes formatos existe una llana dentada inclinada. ¿Por qué? La razón más sencilla que hace el fabricante de esta llana dentada inclinada no es lo mismo desplazar una vez que ya está colocada una pieza de 45 por 45 que una pieza de 25 por 100. El peso de la pieza y la adhesión del pegapiso imposibilita mucho el movimiento de la pieza. Y mover la pieza una vez que está colocada es primordial, porque se acuerdan que al inicio, en alguna de las filminas, les mencioné que es vital sacar el aire contenido dentro entre la pieza y el pegapiso. Lo que hace la llana inclinada es que con el puro contacto de la pieza se desparrame el pegapiso y cubra toda la pieza. El ejemplo más claro lo estamos viendo en la imagen superior. Es la llana dentada estándar. Si se fijan, con el puro peso sigue quedando el aire ocluido dentro de las piezas. ¿Qué es lo que hace el instalador o qué es lo que debe de hacer el instalador? Es hacer movimientos transversales contrarios a la raya de la llana para eliminar este tipo de aire que se queda contenido. Pero con piezas de 50%, de 60 por 1,20, el movimiento es muy complicado, es restringido. Por ello es que siempre se les queda aire ocluido. Por eso es que es muy recomendado utilizar la llana dentada inclinada, porque por el puro peso va a ser este desparrame. ¿Sí? Una de las cosas primordiales que también tenemos que garantizar, sobre todo la supervisión de obra, es que la cobertura de pegapiso con pieza sea por lo menos el 95%. Si tiene menos del 95%, vamos a tener problemas de fracturas, desprendimientos posiblemente, principalmente esos dos problemas vamos a tener. Entonces, es bien
importante que empecemos a utilizar la llana dentada inclinada para grandes formatos. Perfecto. Otro de los puntos bien importantes son los niveladores mecánicos. No son autonivelantes. Los autonivelantes es otra cosa y eso va aplicado hacia el firme, es decir, hacia la losa. Nosotros lo que estamos hablando son de niveladores mecánicos. Estos niveladores mecánicos, ¿se acuerdan que al inicio de la filmina les mencioné que la norma tiene cierta permisibilidad por el tipo de fabricación que estamos manejando, de permitirnos ciertos alabeos en las piezas? Esos alabeos en las obras, normalmente ustedes dicen, es que se me genera un tope. Bueno, ese tope va a minimizarse en gran medida con los niveladores mecánicos. ¿Por qué? Porque los niveladores mecánicos van a tomar una propiedad de las losetas, que es la plasticidad que tienen las losetas, es decir, la resistencia a la flexión. Si ustedes hicieran el ejercicio en sus casas, en sus tiendas, de colocar una pieza de 50%, de 60 por 1,20 y se colocan encima de ella, van a observar cómo la pieza tiene un movimiento con su puro peso. No se tienen que subir completamente, pueden nada más recargarle un pie y van a ver cómo esa curvatura se va a disminuir. Esa propiedad que estamos hablando ahorita, que sean flexibles y tengan resistencia a la flexión, te van a permitir que los niveladores mecánicos te den un mejor acabado. Estos niveladores mecánicos los hay en muchas marcas, ahorita no hablaremos de ellas, pero existen muchas marcas que los manejan. Y nosotros como Vitromex no estamos limitados a ninguna marca. ¿Por qué? Porque la propiedad nosotros ya la vamos a tener. Lo único que estamos haciendo es recomendar su uso para que tú tengas, al final de cuentas, un mejor acabado en tu instalación. ¿Preguntas hasta aquí? No, por el momento no. Adelante. Perfecto. Perfecto. Este es el ejemplo más claro. Son unas piezas que tenemos en planta, las usamos para hacer este ejercicio, y lo que tenemos en la parte de abajo es una mesa de mármol rectificada. Si se observan, yo les estoy indicando que esta pieza tiene 0.7 milímetros de alabeo, es decir, ni siquiera llega al milímetro. Cuando estamos hablando de una instalación forzada, es decir, que el nivel no es el mejor, que la mano de obra tiene áreas de oportunidad, podemos tener el tope que vemos en la foto del lado izquierdo. Si nosotros usamos un nivelador mecánico, si se fijan en esta fotografía estoy usando otro tipo de nivelador mecánico, es indistinto, lo que hago es que inmediatamente este tope que vemos en el lado izquierdo, del lado derecho, ya no lo vemos. Es exactamente la misma fotografía, la misma pieza y en el mismo punto. Este ejercicio lo hice para hacer la demostración de la flexibilidad de las piezas. Y cómo solamente un nivelador mecánico te hace esa diferencia visual. Las dos piezas que ven aquí son piezas de primera calidad, que lo único era que a una tenía áreas de oportunidad del lado izquierdo en la instalación y del lado derecho utilicé toda la herramienta adecuada para su instalación y el acabado es totalmente diferente. ¿Sí? Estimado Antonio, ¿qué apertura debe tener el diente de la llana? En el mercado se manejan diferentes tipos. ¿Cuál es el adecuado para grandes formatos? El adecuado para grandes formatos es el de 8 milímetros. Perfecto. El de 8 milímetros es el adecuado. ¿Por qué? Porque lo que te garantiza los 8 milímetros es que tengas tú un espesor de pegapiso normalmente entre 1.5 y 2 centímetros de grueso de pegapiso, que es lo que recomienda la mayor cantidad de los fabricantes. Hay pegapisos modificados que te permiten más grosor de pegapiso, pero tendrías ya que validar que tu pegapiso que estés utilizando en la obra tenga esa peculiaridad. ¿Alguna otra pregunta? Está llegando una, permíteme.
¿Qué marcas sugieren para los separadores mecánicos y en dónde se consiguen? No se llaman separadores mecánicos, se llaman niveladores mecánicos. Las marcas, te digo, hay infinidad de marcas. La que estamos viendo en esta imagen es de la marca Rubí, de las mismas cortadoras. La que vimos en la filmina anterior es de un pegapiso, no me acuerdo cómo se llama, del pegapiso, pero es indistinto. La verdad es que no recomiendo ninguna porque todas funcionan. Yo en particular he utilizado 3 diferentes marcas y no tengo problema con ninguna de las 3. La compatibilidad de los niveladores mecánicos con las piezas es exactamente el mismo. Solamente es su manera de apretar lo que va a cambiar. Entonces, la verdad es que cualquier nivelador mecánico pueden utilizarse. En el tema de dónde los pueden conseguir, normalmente todos los distribuidores cuentan con ellos o en tiendas de ferreterías donde venden los artículos para los instaladores, también los pueden conseguir. Perfecto, adelante. En el cierre de juntas, si se fijan, cada vez es más especializada la instalación de grandes formatos. El cierre de juntas es primordial. ¿Por qué? Porque normalmente en la vivienda queremos que se vea una línea continua a lo largo del pasillo. Al ser un gran formato, la movilidad de las piezas es muy limitado, ya lo habíamos mencionado. Cuando tú quieres hacer ese cierre de piezas, no es lo mismo cerrar una de 45 que cerrar una de 50%. ¿Por qué? Porque cierras de un lado y se puede abrir del otro lado. Entonces, este tipo de cierre de juntas mecánicas también es recomendado. Sin duda, hoy en día, en muy pocas obras lo he visto que lo apliquen. No es una limitante, es una recomendación para que tú tengas un mejor acabado. Asimismo, las ventosas para cargar y manipular las piezas las puedes tener de 2 contactos o de 3 contactos. Para piezas de 25, es decir, para tabletas de 25, de 15, recomiendo la de 2 contactos. Para piezas ya de formato más cuadrado, lo que ya serían placas, de 50%, de 60 por 1.20, recomendaría la ventosa de 3 puntos. ¿Por qué? Porque las piezas son muy pesadas. Cuando el instalador está colocando, si esta pieza se le llega a golpear o a caer, en el mejor de los casos la rompió. Y eso ya significó un costo más a la obra, porque una sola pieza ya es muy costosa. Ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, esa misma pieza le cayó en el pie a otro trabajador y lo que vamos a tener es una fractura de pie. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando nosotros empezamos a fabricar estos grandes formatos, sufrimos una caída de una pieza en el transporte de la pieza que estuvo a nada de ocasionar un accidente. Entonces, sí es bien importante que tengan mucho cuidado en el manejo, manipulación de grandes formatos. Entonces, el cierre de juntas mecánico es recomendado, no es una limitante, pero es muy ampliamente recomendado. Igualmente, otra de las recomendaciones, sobre todo habían hecho la pregunta para piezas de 25%, es que normalmente queremos ver las tabletas de una manera, lo que le llamamos desfase o patrones. Estos desfases, lo que van a tener que tener como mínimo es un desfase del 33% de largo de la pieza. Si estamos hablando de una pieza de 100, de 50% o de 25%, lo máximo que yo la puedo desfasar una pieza de otra, es decir, un nivel de otro nivel, es a 30 centímetros. Si yo excedo esos 30 centímetros, voy a tener problemas de instalación, que va a depender en mayor o menor medida de la mano de obra que tengas. ¿Por qué? Porque si tú como dueño del inmueble o dueño del proyecto quieres un desfase al 50%, es decir, que se vea como si fuera un ladrillo, yo quiero un desfase del 50%, estás forzando la instalación y tu mano de obra va a tener que ser extremadamente calificada para poder manipular
todas las variaciones que te conlleva esa instalación. ¿A qué variaciones me refiero? Va a tener que tener un mejor cuidado de topes, va a tener que forzosamente utilizar los niveladores mecánicos. Entonces, estás forzando mucho la instalación. Por eso es que en nuestras cajas viene esta recomendación de instalación. El desfase máximo es del 33%. ¿Y esto dónde lo tomamos? Lo tomamos de la TCNA. La TCNA es Tile Council of North America. Es el organismo que regula la instalación en México, Estados Unidos y Canadá. Y ella especifica que debe de tener por lo menos el 33% de desfase máximo. Si yo no lo quiero poner con desfase, es decir, compré una tableta de 25% y no la quiero poner a desfase, ¿puedo? Totalmente sin problema. Lo único que no puedes es que exceda el desfase del 30%. ¿Dudas hasta aquí? Sí. Bueno, aquí dice riesgo, me imagino que es riesgo. ¿Existe algún riesgo y cuál sería si se coloca un piso a hueso? Mira, el riesgo que vas a tener, en primer lugar, es seguridad. ¿Por qué? Porque la junta tiene un diseño, está diseñada para que soporte los movimientos estructurales en primer principio. Por eso es que debe de tener una junta de material, es decir, la que te recomienda el fabricante, dependiendo del piso que estés utilizando. Y segundo, debes de tener juntas perimetrales y juntas de movimiento. Entonces, en ninguna norma, en ninguna recomendación te dice que el piso va a hueso, porque estás quitando todas esas juntas de movimiento que deben de tener. Uno de los espacios que normalmente vamos a tener que cumple con todas estas especificaciones son los aeropuertos. Al ser espacios internacionales, los aeropuertos están obligados a cumplir con las juntas perimetrales, las juntas de movimiento y las juntas de fabricante. Todas este tipo de juntas lo que te va a dar es la seguridad que cuando venga un movimiento sísmico de la estructura, no tengas desprendimientos y no tengas movimientos entre muro y muro. Es decir, que no vayas a tener un movimiento lo suficientemente fuerte y sin junta para que tengas contacto de muro a muro. Esa es la limitante en cuestión de seguridad. La otra limitante que no debes de instalar un piso a hueso es porque todos los fabricantes conllevan una variación milimétrica en las piezas, inclusive los pisos rectificados. Esa variación milimétrica está obtenida por el proceso mecánico de las piezas y por eso es que se te recomienda esa junta para que tu instalación se vea como la instalación que todos queremos en nuestras casas, es decir, una línea continua donde no es perceptible visualmente ese tipo de variaciones milimétricas. Estamos hablando de décimas de milímetro, pero las tiene. ¿Alguna otra pregunta? Lo importante es la colocación de la pieza de acuerdo a la flecha que tiene dibujada en la pasta. Es importante para el instalador y para la obra. No es tan importante. Normalmente la flecha nació de la siguiente manera. Cuando yo estoy en el proceso de elaboración, todas las piezas son blancas. Hasta que entran al horno, adquieren los colores finales. Es decir, la pieza se hizo café, la pieza se hizo amarillo. Pero antes de entrar al horno, todas las piezas son blancas. Todas sin excepción. Entonces, cuando existía un problema de esmaltado, no teníamos orientación. Es decir, yo veía el problema hasta que se cosía, pero no podía determinarlo antes de coserse. Entonces, como proceso de fabricación, creamos esa flecha para darle el sentido de orientación a los problemas de defectos. Posteriormente, la TCNA vino y nos dijo, esa flecha que tú colocas para tu proceso, me sirve a mí como referencia de instalación. ¿Por qué? Porque como sigue un mismo patrón de horneado, el alabeo va a tener la misma orientación. Al tener la misma orientación, a mí como instalador, me facilita la colocación de las piezas. En resumen, sí es recomendado seguir la orientación de las flechas para evitar problemas de que el instalador tenga que despegar piezas, girarlas y manipularlas, ocasionándote despostillados, retrabajos, gasto de pegapiso, al intentar cuadrar la pieza para que entre en cierta posición. Entonces, esa es la ventaja que te da la orientación de la flecha. ¿Cuál es lo mínimo recomendable en juntas de gran formato?
En gran formato rectificado, porque hay gran formato sin rectificar, en gran formato rectificado la junta mínima es de 2 milímetros. Perfecto, Y en adelante. formatos no rectificados es de 5. Perfecto. Ahorita vamos a ver una tabla que se diseñó aquí en Vitromex con información de la TCNA y con la información que hemos recabado en todas las obras a las cuales hemos asistido. Primero que nada, una de las cosas que no debemos de hacer en obra es mojar o sumergir las piezas en agua antes de colocarlas. Esto es una práctica antigua y normalmente la requería el pegapiso, no la requerían las piezas. La reacción química del agua con el cemento genera una reacción exotérmica, es decir, muy caliente. Cuando tú tienes esa mezcla y antes los instaladores y antes los fabricantes de pegapiso, mayormente era cemento lo que contenían, entonces la reacción era muy exotérmica. Cuando el instalador lo colocaba, la reacción exotérmica seguía trabajando y deshidrataba la mezcla. Y lo que teníamos era desprendimiento de piezas. Hoy en día, todos los fabricantes de pegapisos tienen aditivos, los cuales ayudan a, uno, contener la humedad en la reacción y segundo, que la reacción exotérmica sea lo menor posible. Por eso es que hoy en día no debes de mojar las piezas. Ningún pegapisos hoy en día, pegapiso, tiene esa peculiaridad. Todos hoy en día usan aditivos para minimizar esa reacción exotérmica. Por lo tanto, no es necesario ya mojar las piezas. Yo como fabricante de pegapiso, te digo que no mojes las piezas. Si tú estás usando un pegapiso que te dice moja las piezas, es responsabilidad del fabricante de pegapiso la correcta adhesión de las piezas. Pero no se debe de mojar. En el mercado mexicano no existe ningún pegapiso que tenga esa peculiaridad, que tengas que mojar las piezas. ¿Qué vas a tener? Desprendimiento. Es lo que siempre vas a tener. Hay infinidad de obras a las cuales hemos asistido que siguen mojando. Es más, meten completamente las cajas en tambos mojando las piezas. ¿Sí? Entonces, no debemos de hacer eso. ¿Qué tampoco debemos de hacer? Instalar recubrimientos a tope o a hueso. Se debe de usar la boquilla que recomienda el fabricante. Siempre dependerá del tipo de piso que tengas que instalar o que hayas comprado. Si compraste un piso rectificado, llevará una boquilla más cerrada. No significa que no lleve boquilla. Y las posibles fallas es que la variación de las dimensiones hará que pierdas la línea. Eso es la posible falla que vas a tener si tú no respetas la boquilla de instalación. No instalar piezas a desfases a mitad de pieza, es decir, lo que mencionamos en el dibujo anterior, no hacer desfases al 50%. Como máximo tú tendrás que hacer 1/3 del tamaño de la pieza, 33%. ¿Qué posible falla vas a tener si no acatas esta instrucción? Topes en la instalación. ¿Qué no hacer? No instalar en fachadas de doble altura sin anclaje mecánico o adherencia química. Hoy en día tenemos una infinidad de oportunidades con la elección del pegapiso. Y me queda claro que Grupo SAR tiene bastantes recomendaciones de pegapiso, sobre todo de adherencia química. Y también ya tienen los de anclaje mecánico. Eso también estoy seguro de ello, porque ya lo vi una de sus obras con este tipo de anclajes. ¿Qué debes de usar? Usar anclaje mecánico, adhesivo modificado o hacer uso del sistema epóxico recomendado por el fabricante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fachadas de doble altura, fachadas de más de 2 metros. Una pieza gran formato de 2 metros de altura cae sobre una persona, estamos hablando de un riesgo que puede ser hasta fatal si se llega a desprender esa pieza. Es por eso que las fachadas, la recomendación es tener anclaje mecánico, que es muy diferente, que no es lo mismo que el nivelador mecánico, ojo, anclaje mecánico o de adherencia química. ¿Qué no debemos de hacer? Colocar piezas de formato grande sin aplicar adhesivo en el back. Esta técnica se llama doble encolado, es decir, con la parte plana de la llana, tú vas a colocar una película de pegapiso al reverso de la pieza.
y en el sustrato vas a hacer el rayado que ya vimos. Al hacer esta doble cobertura o doble encolado, lo que vas a garantizar es que estés cubriendo el 95% de la pieza. No se usa más pegapiso, porque todo el excedente, al momento de dar los golpes, se va a desparramar, lo cual va a hacer que tú lo vuelvas a aprovechar en la obra. No estás usando, lo único que estás garantizando es la cobertura del 95%. ¿Qué posibles fallas vas a tener si no lo haces? Movimiento de las piezas antes de que frague el piso. El pegapiso, perdón. No usar pegapiso como nivelante. Es una práctica muy utilizada en las obras. Esto no es recomendado. ¿Por qué? Porque al usar un pegapiso como nivelante, lo que tú estás haciendo es que estás aumentando el grosor del pegapiso. Al aumentar el grosor del pegapiso, tú vas a tener topes en la instalación y movimiento o hundimiento de piezas. Tú debes de instalar sobre un firme derecho y fraguado la colocación del pegapiso y después la pieza. Pero no debes de usar pegapiso como nivelante. Y lo que mencionaban de las flechas. No se recomienda instalar sin patrón de continuidad. Se recomienda seguir la orientación de las flechas para evitar lunares de tono o topes en la instalación. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, permíteme. Sí, gracias. Además, a más de 2 centímetros se rompe el adhesivo. Claro. Gracias por esa observación. Yo sabía que vas a tener movimientos, pero sí, es una de las cosas que más. Adelante. Bueno, como Vitromex, ¿qué certificados tienen al comprar producto de Vitromex? Al comprar productos de Vitromex, ustedes tienen a su disposición el dictamen de idoneidad técnica emitido ante la ONCE. La ONCE es la norma mexicana oficial del fabricante de pegapiso. Este certificado, ¿para qué te sirve? Cuando son obras gubernamentales, normalmente, sobre todo las federales, te piden que tengas este dictamen de idoneidad técnica. Con este dictamen de idoneidad técnica, lo que hizo Vitromex es que vino todo el comité de la ONCE y certificó que nuestro laboratorio hace exactamente las pruebas como la ONCE recomienda. Y con ello, todas mis especificaciones técnicas están avaladas con los procedimientos de la ONCE. Asimismo, tenemos el certificado de ISO 9001 versión 2015, que acaba de entrar en vigor. Somos certificados como una industria limpia, la planta de San Luis Potosí, y empresa socialmente responsable. Asimismo, tenemos el certificado PTCA de porcelánico, que significa el certificado que garantiza que resiste las heladas el piso. Y tenemos el certificado Green Square, que es industria limpia, pero en la versión de Estados Unidos, aplicable al mercado de Estados Unidos. ¿Hasta aquí alguna pregunta de las especificaciones con las cuales cuentan los productos de Vitromex? ¿En qué superficies son adecuadas estas instalaciones? Y también una que ya habías respondido, creo, pero la repito otra vez. ¿Cuál es el mínimo de junta que se debe de dejar entre pieza y pieza en grandes formatos? Grandes formatos, 2 milímetros si es rectificado, 5 milímetros si no es rectificado. En el que mencionaban el tipo de instalación, me voy a regresar un poquito, no sé cuál instalación eran las que mencionaban. Si se refieren a estas instalaciones, son recomendadas en cualquier superficie. No tiene alguna restricción el que tú puedas desfasar o no las piezas. No sé si se refieren a esa instalación. Nada más pusieron Ok. así. ¿Cómo No te evitas preocupes. que las piezas queden a hueso si utilizas las ventosas para unir las piezas? Utilizas la cruceta. De hecho, las ventosas para unir las piezas tienen un tope. Tú lo regulas al tamaño de boquilla adecuado, es decir, si es rectificado 2 milímetros, si no lo es, a 5. Y cuando tú vas cerrando de manera mecánica, el cierre de juntas mecánico, tiene un tope. Entonces, te queda exactamente a la boquilla recomendada por el fabricante, que tú hayas instalado en el mecánico. Cuando no estás utilizando el cierre de juntas mecánico, tendrías que estar utilizando las crucetas, los spacers.
que también existen en diferentes marcas. Normalmente recomiendo que usen los no rígidos, que tengan flexión, para que ustedes puedan manipularlo. ¿Tienen certificado LEED? El certificado LEED, no tenemos el certificado LEED. Los certificados actualmente que tiene la empresa son estos. ¿Cómo sabemos si es rectificado el formato? ¿Cómo sabemos? Lo podemos saber de dos maneras. Una, en las cajas de la leyenda va a decir cuando el piso es rectificado. Dos, ¿se acuerdan que al inicio les mencioné que las leyendas de los productos, si es un producto de pasta roja semigres, vas a tener calibres X, C y Y. Cuando es rectificado, no van a venir estas letras. Cuando estamos hablando de porcelánicos, vas a tener calibres 2, 3, 4, 5 y 6. Si es rectificado, no vendrá ningún número especificando el calibre. Esos son en temas de antes de instalarlo. Segunda, cuando lo estás instalando, normalmente los pisos que no son rectificados cuentan con un distancial. Tú tocas el filo de la pieza y el filo está hecho de manera inclinada. Al tú estar trabajando con pisos rectificados, el filo normalmente queda recto. Trae un bisel en la parte superior, pero el bisel es mínimo. Entonces, es una de las maneras en que tú vas a poderlo identificar de manera física en el piso y antes de instalarlo, lo vas a verificar en las leyendas de la caja. Perfecto, adelante. Gracias. Bueno, otra de las cosas que normalmente nos pasa, tienen una muy buena mano de obra, tienen un excelente acabado en las piezas, pero al momento de limpieza post-obra vienen ciertas problemáticas. ¿Por qué? Normalmente van a tener las problemáticas cuando no utilizaron la limpieza adecuada de la instalación. ¿Qué es lo recomendado? Cuando tú tienes el piso instalado y todavía tienes obra, es decir, todavía va a entrar la gente del yeso a los muros, va a entrar la gente de instalación eléctrica, y tú no cubres el piso con una película plástica, puedes provocar un desgaste en las piezas o ciertas suciedades que no son tan comunes en la obra. Es decir, pegapiso, yeso, restos cementosos, todo ese tipo de suciedades después vienen y lo que queremos es limpiarlo de manera inmediata. Y no es que se requiera una pulidora, no se requiere absolutamente nada. Lo que debemos de hacer es identificar qué tipo de suciedad es la que está afectando mi piso. Ejemplo, la limpieza diaria, es decir, el mantenimiento diario que tú debes de hacer es utilizar agua, escoba, trapeador y jabón, que son los detergentes clásicos. Lo que hace toda ama de casa o a gente como como yo, que tiene que lavar los trastes y trapear. ¿Qué también debemos de hacer? Grasa animal o vegetal. Si se me ensució mi piso con vino, cerveza, café o alguna fruta en la cocina, se recomienda, el producto sugerido es detergentes base alcalina o base amonia. Estos detergentes base alcalina o base amonia los disuelves en agua, tallas, enjuagas y limpias. No le va a pasar absolutamente nada a tu piso. No le va a pasar nada, no se va a decolorar, no se va a percutir, no le va a pasar nada. Si lo tengo el piso instalado en la cochera y se le queda el hule del neumático cada vez que salen de casa, ¿cómo debo limpiarlos? Con acetonas o disolventes. Tú colocas la acetona, tallas, enjuagas y no le va a pasar nada al piso, va a quitar la mancha. Si tú tienes incrustaciones de óxidos, es decir, donde están las llaves o incrustaciones de calcáreos, donde tienes la orilla de la maceta y la mueves, se queda una marca roja. Tú debes de utilizar productos ácidos. Hay dos tipos de ácidos, el ácido inorgánico y el ácido orgánico. El ácido inorgánico es el más peligroso de utilizar. ¿Por qué? Porque tendrás que utilizar siempre guantes, mascarilla por tema de gases y
el tiempo de residencia sobre la pieza es limitado. Es decir, si tú colocas, y pongo entre paréntesis el ácido muriático, que es un ácido inorgánico, si tú lo colocas y lo dejas un minuto, normalmente dice, lo voy a dejar un minuto para que actúe o saque la mancha. Sí, sí va a sacar la mancha, pero va a sacar la mancha y los cristales. Va a dañar de manera irreversible las piezas. ¿Qué ácidos se recomiendan? Los ácidos orgánicos. Hoy en día existen limpiadores post obra de muchas marcas que ustedes pueden utilizar. Todos ellos usan ácidos orgánicos. Estos ácidos orgánicos van a tener la peculiaridad que su tiempo de residencia va a ser mayor, va a limpiar exactamente igual que un ácido inorgánico, pero difícilmente va a dañar la superficie. Para este tipo de usos de ácidos, siempre es de vital importancia que ustedes sigan las recomendaciones del fabricante en temas de preparación y en temas de tiempo de residencia. Todos estos ácidos, después de su uso, tienen que enjuagar con agua limpia hasta eliminar cualquier resto de ácido. Si ustedes no hacen ese enjuague, van a dañar la pieza. La mancha de óxido o de incrustación de calcáreo es la mancha más difícil de quitar, pero no significa que ya haya dañado el piso. El piso trae la mancha de manera superficial, pero el óxido tiene un anclaje mayor a la pieza, por eso es que se necesita la limpieza con ácidos. Pero nunca, nunca deben de superar el tiempo de residencia y preferentemente usar ácidos orgánicos. Si el niño en casa se puso creativo y agarró el plumón o marcador permanente y manchó el piso, ¿cómo se debe de limpiar? Con alcohol etílico o metílico, el alcohol del 96, y no le va a pasar nada al piso. No se va a decolorar, no le va a pasar absolutamente nada. Limpian, tallan y enjuagan. Lo único con lo que deben de tener más cuidado es con el tema de los ácidos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Se están preguntando, ¿la limpieza con estos productos se puede hacer en cualquier tipo de piso, ya sea cerámico, pasta roja, grés y porcelanato? Sí. La única limitante que van a tener es en el uso de sales solubles. Las sales solubles van a tener esa peculiaridad, como es un producto que no tiene recubrimiento, su limpieza debe ser más cuidadosa. Es decir, sí puedes usar detergentes clásicos, agua, sobre todo agua, productos no cerosos, no aceitosos, te lo vale pedir también la limpieza para sales solubles. Y detergentes de base alcalina los puedes usar sin problema, acetonas y disolventes sin problema. Lo que va a estar más restringido son el uso de ácidos. Ese sí va a ser más restringido, porque inmediatamente va a entrar a la superficie. Hacen una pregunta que dice, debí de haberla hecho al principio. ¿Cómo debo entender el engobe? El engobe es como el primer. Cuando el tema lo conocemos más en el tema de tú levantas una barda nueva en tu vivienda y antes de pintarla colocas un sellador para que selle toda porosidad del muro y después viene la pintura. Es exactamente lo mismo que yo hago. El engobe es ese primer que va a sellar la capa de la galleta y va a permitir la adherencia de los siguientes esmaltes. Esta parte de las limpiezas nunca se le da importancia al momento de la venta. ¿De qué forma Vitromex cierra esa parte de un servicio postventa? Mira, nosotros tenemos esta carta de limpieza que se puede distribuir de manera inmediata a nuestros distribuidores o clientes finales. ¿Por qué? Porque son las recomendaciones oficiales que hacemos para que tú puedas tener una limpieza y mantenimiento del piso. En realidad, hoy en día creo yo que cada vez hay más artículos de limpieza y mantenimiento de pisos. Era una parte muy olvidada que se tenía en el tema como fabricante, pero hoy en día en todas nuestras capacitaciones otorgamos esta carta de limpieza y la exponemos y la explicamos. Obviamente no te pongo el nombre de las marcas de cualquier detergente clásico, pero con la descripción que yo te doy, fácilmente tú puedes tener acceso a ella.
Dices que ácido muriático no, pero aparece como el sugerido. No, de hecho, lo pongo entre paréntesis porque es lo primero y más fácil de conseguir. Y lo pongo como recordatorio. De hecho, en la carta que les menciono, ahí especifico que el ácido inorgánico, uno de ellos es el ácido muriático, uno de los principales causantes de problemas en obras que tenemos hoy en día. Lamentablemente, el personal de limpieza post-obra o limpieza fina, que le llaman las obras, es lo primero que va a utilizar, pero no es lo más recomendado. Por eso es que lo pongo entre paréntesis, no es que lo recomiende. Lo primero que hago es decirles, si lo vas a utilizar, si es lo único que tienes a tu alcance y vas a tomar la decisión de limpiar con ello, primero que nada debe ser diluido. Por eso lo pongo. Perfecto. Y como comentario dicen, el tema es que nunca se entregue esa carta hasta el día de hoy que tengo conocimiento de dicho documento. Ok, una de las cosas, primero que nada, si es el caso, una disculpa, qué bueno que existen este tipo de foros para poderla brindar. Con todo gusto, al final de la presentación te la envío, Antonio, para que puedan tener acceso a ella. No pasa nada. Adelante. Pues bueno, por mi parte, es todo. Agradezco de sobremanera el tiempo y el espacio que nos brindaron. Espero que la plática con los temas vistos haya sido de gran utilidad y muchísimas gracias, Carlos, por la invitación, a Elizabeth por ser el enlace con ustedes como distribuidores y pues a sus órdenes. Pues Elizabeth iba a agregar unos comentarios. Adelante, Eli. Hola, hola. Gracias, Toño Vitromex. Muchas gracias. Muy completa tu plática. Me han estado llegando comentarios a mi WhatsApp. Se sienten muy cómodos y bueno, sabemos que el tiempo es limitado. Sin embargo, bueno, quisimos tocar dos temas en específico, que fue gran formato y porcelánico. Entonces, pues muy completo. Muchas gracias. Y bueno, pues solamente lo que yo les quiero decir, yo como responsable del área comercial, me pongo a sus órdenes por parte de Vitromex. Saben que contamos con un equipo de especificaciones, el cual, bueno, pues está siempre en compañía de cada uno de ustedes a través de los responsables de cada cuenta por parte de SAR. Y bueno, pues estamos al pendiente de lo que necesiten en Vitromex. Hablando o dándole continuidad al tema del gran formato, sabemos que tenemos productos de 60 por 60, 60 por 120. En duelas tenemos de 25 por 1, de 16 por 1, de 50 por 100, los formatos ya hablando de los rectangulares que están muy de moda, que se ven muy lindos, le dan mucha amplitud a los espacios. Entonces, pues los invito a que nos sigan dando la oportunidad de poder recomendar estos productos de gran formato, de que nos atrevamos a lo mejor a hacer cosas diferentes en cuanto a meter este tipo de productos a las obras. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias nuevamente a Toño, gracias por tu tiempo. Gracias a Toño de SAR, que también nos ha dado y ha sido el facilitador para que esto se lleve a cabo. Gracias a SAR por invitarnos. Muchas gracias, Charlie. Y pues un abrazo y un saludo para todos. Perfecto, Carlos. Si gustas agregar algún comentario. Sí, no, siempre es importante el poder retomar conceptos como los que mencionaba Antonio, ¿no? Alabeo, calibre, el tema del engobe, el tema de lo que son los formatos, lo que es la tonalidad, o sea, la instalación, la importancia de la instalación. Sabemos que Vitromex tiene pues los formatos, tiene los diseños, tiene en general toda la tecnología para este tipo de productos. Sin embargo, el subrayar la importancia de la instalación como un elemento que va a hacer que el producto realmente sobresalga y realmente luzca, ¿no? En las condiciones para las cuales fue creado.
la importancia de la boquilla, ¿no? Como un elemento para corregir calibre, un elemento también de resaltar que sea estético también, el piso con todos los contrastes que se manejan. O sea, yo creo que es mucha información, muy, muy valiosa. Nos quedamos con un muy buen sabor de boca y sobre todo con el compromiso de seguir pues reforzando todo esto. Nosotros como Grupo SAR pues tenemos una participación muy, muy importante con Vitromex a nivel nacional. Tenemos muchas obras, muchos proyectos donde estamos participando y todo este tipo de acceso a este tipo de información nos fortalece para continuar creciendo como marca. Pues gracias a Vitromex, gracias Antonio, gracias a todos los participantes. Nos estaremos viendo la próxima semana. Les agradecemos muchísimo a nuestros participantes, siempre recordándoles que nos falta una semana más. Tendremos un gran cierre de conferencias. El lunes tendremos a Moen, el martes a Calorex, el miércoles Sloan, el jueves American Standard y por último tendremos una gran plática de nosotros de Grupo SAR. Los esperamos, también recordándoles que nuestra